Es 1970. En Chile se vive un nuevo proceso de elecciones presidenciales. En este caso, se enfrentan tres candidatos. Radomiro Tomic, candidato del Partido Demócrata Cristiano, Salvador Allende, candidato del Partido Socialista, y Jorge Alessandri, candidato independiente, apoyado por el Partido Nacional y Radical Demócrata. En la primera vuelta no se logra mayoría absoluta. Tomic obtiene un 27%, Alessandri un 34% y Allende un 36%. De esta manera, el futuro presidente de Chile sería escogido en una votación de Congreso Pleno. Con una mayoría de 153 votos versus 35 de su contrincante, Allende es nombrado legítimamente presidente de Chile. ¿Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la integridad e independencia de la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes? Sí, prometo. De conformidad con lo resuelto por el Congreso Pleno, procedo a haceros entrega de la insignia del mando supremo de la nación. El programa de gobierno de Allende estaba fuertemente enfocado a la clase trabajadora del país, tal como señala en su jingle. Campesino, estudiante y obrero, compañeros de nuevo. Dentro de su programa de gobierno destacan las siguientes reformas. La nacionalización del cobre. En julio de 1971, el gobierno de Allende, con el apoyo unánime del Parlamento chileno, nacionaliza por completo la minería del cobre. Una gran conciencia nacional se ha hecho presente para hacer posible que Chile, con esta reforma, empiece a caminar hacia su definitiva independencia económica. La reacción del gobierno de Estados Unidos es inmediata. En los años 70, el cobre representaba 3/4 partes de todas las exportaciones del país. Cuando Allende llega al poder, el Estado posee el 51% de las principales minas de cobre. El resto pertenece a compañías estadounidenses, en particular Anaconda Copper Company, controlada por las poderosas familias Rothschild y Rockefeller. Allende nacionalizó, además, otras 91 industrias básicas durante su primer año en la presidencia, entre ellas la banca. Durante sus 3 años de gobierno, Allende promulgó además una serie de reformas en el ámbito sanitario, educativo y social. Gratuidad de la universidad. El número de estudiantes universitarios creció un 89% entre 1970 y 1973. Para muchas familias humildes era la primera vez que sus hijos podían acceder a estudios superiores. Creó un sistema de becas para los niños de descendencia indígena, fundamentalmente mapuches, que habían sido discriminados durante décadas. Otro de los puntos importantes fue la reforma agraria, que prohibía la posesión de más de 80 hectáreas por persona. En 18 meses todos los latifundios desaparecieron. La reforma agraria forma parte de un plan del desarrollo económico y social de Chile. Pero es importante porque este país tiene tierras que permitirían alimentar no a 10 millones, sino a 20 o 25 millones de habitantes. Sin embargo, Chile es un país que tiene que importar todos los años carne, trigo, grasa, mantequilla y aceite por un valor, vea usted, de 140 millones de dólares al año. Además, los campesinos, a través de organizaciones cooperativas, reemplazarían a los representantes de los latifundistas en todos los organismos del Estado. También se instauró una asistencia técnica gratuita al campesinado y se establecieron planes de créditos para las nuevas cooperativas. Todos estos cambios produjeron una enorme división en el país. Existía una dura oposición por parte de sectores de la derecha chilena.
El desabastecimiento de productos se volvió caótico y la dura crisis económica que vivía Chile en ese momento fomentó las movilizaciones sociales, huelgas y paros. Además de la división social que existía, se comienzan a crear grupos armados. Todos estos factores eran presagios de un posible e inminente golpe de Estado. Dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad que hacer cumplir el programa del pueblo. Debido a la crisis existente durante el gobierno de Salvador Allende, el gobierno militar cree necesario crear un determinado número de políticas orientadas a la economía interna, el desarrollo social y el bienestar nacional, entre las que se encuentra política de descentralización. Consiste en un modelo de desarrollo basado en una economía descentralizada, en que las unidades productivas sean independientes y competitivas para aprovechar al máximo las ventajas que ofrece un sistema de mercado. La política de descentralización supone el esclarecimiento de las funciones del Estado, utilización del mercado para asignar eficientemente los recursos, independencia administrativa de las unidades económicas, desarrollo de organismos intermedios, efectiva participación, simplificación de los sistemas legales y de control estatal. Política de comercio exterior. Con el fin de dinamizar la economía y transformarla en un sistema eficiente que permita dar solución justa y rápida a los problemas sociales y económicos, el gobierno militar adoptó las siguientes decisiones en materia de comercio exterior. Elevar el tipo de cambio a un nivel real. Mantener el tipo de cambio en términos reales a través del tiempo, salvo que haya cambios en las variables reales de la economía que aconsejen alterarlo o rebajar los aranceles en grado importante, al mismo tiempo que se alza el tipo de cambio. Política de precios. Las políticas instauradas por este gobierno buscan otorgar completa libertad de precio en todas aquellas actividades en que exista un nivel razonable de competencia interna y o externa. Establecer un control de precios eficiente en todas aquellas actividades en que existan monopolios y o oligopolios no sometibles a la competencia externa. Agilizar la ley antimonopolios de modo que cualquier entendimiento entre productores para disminuir la competencia entre sí sea drásticamente sancionado. Política monetaria y fiscal. Las políticas monetarias y fiscales o de gasto público tienen como objetivo la mantención de un nivel de precios relativamente estable dentro de un ambiente de pleno empleo de los recursos productivos nacionales y de una alta tasa de desarrollo económico. Para ello se crean medidas de estabilidad de precios y pleno empleo. Política tributaria. Los objetivos fundamentales de la política tributaria son contribuir, junto con la política económica general, a que se obtenga una asignación de los recursos lo más eficiente posible desde el punto de vista social, proporcionar los recursos necesarios para cubrir los gastos fiscales en que se decida incurrir, sin generar déficit ni superávit que no sean conscientemente buscados para realizar políticas anticíclicas, contribuir a una mejor distribución del ingreso por la vía tributaria, en especial por los impuestos progresivos a la renta de las personas. Política de mercado de capitales. Durante el gobierno pasado se produjeron diversos problemas relacionados con las políticas de mercado de capitales. Por lo tanto, el gobierno militar concluye que los problemas existentes pueden ser superados si se diseña una política de mercado de capitales que cumpla las siguientes condiciones. Que el nivel de ahorro de la comunidad sea el más alto posible. Que dicho nivel de ahorro se distribuya entre las inversiones alternativas disponibles en razón de su mayor rentabilidad social, dado que las medidas generales propuestas sanearán el funcionamiento de nuestra economía, suponiendo que las rentabilidades perceptibles en el mercado corresponderán razonablemente a las rentabilidades sociales. Políticas de previsión y seguridad social. Problemas. Alto costo, discriminación o injusticias del sistema. Baja eficiencia que crea una gran discrepancia entre los fondos aportados y los beneficios recibidos.
Se busca el planteamiento de una nueva política de seguridad social que otorgue protección efectiva a los sectores más desvalidos, que corrija las desigualdades e injusticias existentes y que permita utilizar en forma eficiente los enormes recursos que actualmente se destinan a este objetivo. Reforma al sistema de seguridad social. Los elementos que componen la seguridad social son sistema de salud pública, asignación familiar, sistema de jubilaciones y seguros. Las funciones antes señaladas tienen características distintas y deben analizarse en forma separada. Política agraria. El sector agrícola chileno representa una riqueza natural de gran potencial productivo. A pesar de las condiciones naturales del campo y de sus posibilidades en relación con los mercados mundiales, Chile ha sido capaz de aprovechar eficientemente este inmenso potencial de desarrollo económico y social. Solución para el problema agrario. El desarrollo del mercado de capitales permitirá a la agricultura, al igual que el resto de las actividades productivas, gozar de un sistema crediticio expedito y eficiente de acuerdo a sus necesidades específicas. Las soluciones de tipo específico al sector se refieren a la estructura productiva del mismo, a la política de regadío y de recursos naturales, a la racionalización del sector público agrícola y a la investigación agropecuaria y educación rural. El sector industrial debe construir uno de los elementos centrales dentro de cualquier plan de desarrollo económico. Potencialmente, la industria es uno de los sectores que puede generar más empleo con altas remuneraciones y promover, además, empleo adicional en el sector de servicios. Por ello, y por la complejidad creciente de los productos que demandan los consumidores, la industria tiene una gran incidencia en el bienestar de cualquier país. Política industrial y sus objetivos. La política del sector debe llevar a alcanzar una estructura industrial más eficiente y especializada en determinadas áreas. Esto será producto fundamentalmente de las nuevas políticas de comercio exterior que proponemos y que llevarán a significativos aumentos en nuestras exportaciones industriales. Promover fuertemente el desarrollo tecnológico, a través de un esfuerzo por seleccionar las tecnologías más adecuadas y asimilarlas en las empresas, al mismo tiempo acrecentar la investigación acerca de cómo valorizar nuestras producciones básicas, agricultura, cobre, salitre, madera, etc. Los Chicago Boys fue el nombre que recibió un grupo de alrededor de 25 economistas chilenos que formularon la política económica durante la dictadura del general Augusto Pinochet en Chile entre 1973 y 1990. Fueron los pioneros del pensamiento neoliberal, anticipando en Chile en casi una década a las medidas que solo más tarde se aprobarían por Margaret Thatcher en Reino Unido. Los Chicago Boys fueron los responsables de El Milagro de Chile, el nombre dado por el economista norteamericano Milton Friedman, economista estadounidense y profesor en la Universidad de Chicago, al resurgimiento de la economía nacional chilena. Los Chicago Boys en la década de los 70 eran un grupo de jóvenes economistas chilenos que terminaron sus estudios en la Universidad de Chicago bajo las enseñanzas del premio Nobel Milton Friedman y del economista Arnold Harberger. La capacitación fue resultado del Proyecto Chile, organizado en 1950 por el Departamento de Estado de Estados Unidos y financiado por la Fundación Ford, que tenía por objetivo influir en el pensamiento económico chileno. El proyecto fue completado a principios de 1970. Las ideas de los Chicago Boys estaban al margen del pensamiento económico y político chileno. Crearon un plan de 500 páginas basados en las ideas de la Escuela de Chicago, llamado El Ladrillo. Fue presentado como parte de las plataformas económicas alternativas de Jorge Alessandri para su campaña presidencial de 1970. Alessandri rechazó el ladrillo, pero fue revisado después del golpe de Estado de Chile del 11 de septiembre de 1973. Tras el golpe, algunos miembros de los Chicago Boys son reclutados por el gobierno formado por la Junta Militar. Al llegar al poder Augusto Pinochet, el ladrillo se convirtió en la base política económica del nuevo régimen. Cabe señalar que 8 de los 10 principales autores de El Ladrillo fueron parte de los Chicago Boys. Proyecto Chile. Influencia educativa norteamericana. Juan Gabriel Valdés, ministro de Relaciones Exteriores de Chile en la década de 1990, describió el proyecto como: el Proyecto Chile fue un ejemplo notable de un traslado organizado de la ideología de los Estados Unidos a un país dentro de su esfera de influencia directa. La educación de estos chilenos deriva de un proyecto específico diseñado en la década de 1950 para influir en el desarrollo del pensamiento económico chileno. En 1953, Albion Patterson, director en Chile de la Administración de Cooperación Internacional de Estados Unidos, se reunió con Theodore Schultz, presidente del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, e hicieron un plan para contrarrestar el desarrollismo de los cuales Chile era un ejemplo a seguir. El plan era simple: enviar a los chilenos a estudiar a la Universidad de Chicago al Departamento de Economía. Patterson se acercó inicialmente a la Universidad de Chile, la principal universidad del país, para establecer un programa de intercambio, pero fue rechazado. Luego
visitó una universidad más, la conservadora Pontificia Universidad Católica de Chile, que no tenía departamento de economía, y aceptó el programa. En 1956, la escuela firmó un programa de 3 años de intensa colaboración con la Facultad de Economía de la Universidad de Chicago, el Proyecto Chile. El programa creó el Centro de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Chicago, en el que 100 chilenos fueron influenciados desde 1957 hasta 1970. En 1965, el programa se abrió a otros países de América Latina, con una presencia especialmente marcada de Argentina, Brasil y México. Esta expansión fue financiada por la Fundación Ford. El Proyecto Chile fue un ejemplo notable de un traslado organizado de la ideología de Estados Unidos a un país dentro de su esfera de influencia directa. La educación de los chilenos deriva de un proyecto específico diseñado en la década de 1950 para influir en el desarrollo del pensamiento económico chileno. Un número de los graduados del programa ocuparon estos puestos en el Departamento de Economía de la Universidad Católica de Chile y rápidamente llevaron a la Escuela de Chicago al centro de Santiago. Los graduados del programa, ya sea de la Escuela de Chicago en sí o de la filial de Santiago, llegaron a ser conocidos como los Chicago Boys. Todo el grupo estuvo muy influenciado por la Escuela de Economía de Chicago, especialmente por los escritos y propuestas de políticas públicas de Milton Friedman. Sus propuestas no fueron centrales en el debate político chileno hasta el año 1973, donde el debate se centró en la mejor forma de llevar adelante el desarrollismo. Las primeras reformas se llevaron a cabo en 3 rondas, 1964 hasta 1983, 1985 y 1990. Entre las transformaciones más relevantes efectuadas en materia económica por parte de la dictadura militar se incluyen la reforma previsional y reforma laboral, ambas concebidas por el ministro del Trabajo José Piñera Echeñique. Nuevas medidas que iban a fortalecer el modelo neoliberal de la economía de mercado, fomentando el predominio del sector empresarial y la disminución del papel del Estado respecto a políticas públicas y a programas de bienestar social. El plan de reforma laboral y la reforma previsional. La primera, iniciada en 1978 por el ministro del Trabajo José Piñera, el mismo que un par de años más tarde dirigiría la reforma de seguridad social, fue directamente a sofocar, por decreto supremo, cualquier protesta laboral, disminuyendo los derechos de afiliación y participación de los trabajadores y reduciendo la efectividad de sus organizaciones. Dichos cambios incluían, entre otros, los siguientes: limitación del derecho de huelga a un máximo de 59 días, autorización a empresarios a cerrar temporalmente la industria y a contratar reemplazantes, permitió desalojo de trabajadores agrícolas del predio en conflicto. Dio más poder a empresarios para el control de los trabajadores. Eliminó función mediadora del Estado en conflictos del trabajo. Redujo la negociación de conflictos al interior de la empresa. Limitó capacidad de negociación de los trabajadores por área de producción y región. Los efectos de estas nuevas políticas, apoyadas por el ambiente represivo de la dictadura, no tardaron en producir una drástica reducción del número de miembros de sindicatos que de un total de casi 1 millón de trabajadores en 1973 disminuyó a 500.000 afiliados en 1989. Es decir, mientras a fines del gobierno de Allende el número de trabajadores sindicalizados abarcaba más del 30% de los trabajadores del país, después de 15 años de dictadura, como consecuencia de las reformas laborales, la proporción de trabajadores afiliados a sindicatos había disminuido a solo el 10%. Reforma previsional. La privatización de las pensiones decretada por el gobierno militar el 4 de noviembre de 1980 bien podría considerarse como uno de los procesos que ayudaron a cimentar el triunfo del capitalismo en Chile. Los principales pasos y metas para el plan de reforma previsional incluyeron los siguientes mecanismos y estrategias para la privatización del sistema: el traspaso de los fondos de pensiones al sector privado, el uso de una estrategia de crear pánico anunciando la quiebra del sistema estatal, énfasis en los beneficios del individuo sobre lo social, reducir o eliminar los conceptos de solidaridad y redistribución, rebajar los costos de los empresarios e industrias, fomentar las ganancias de las administradoras de fondos de pensiones, traspaso de recursos del Estado a grupos económicos privados, disminuir el papel del Estado en campo previsional y otras áreas. El programa chileno de reforma previsional ofreció a quienes estaban próximos a jubilar la alternativa de elegir entre el sistema antiguo y el sistema privatizado. La reforma previsional excluyó, sin embargo, al personal de las Fuerzas Armadas, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y a las Fuerzas de Orden y Seguridad, Carabineros, Gendarmería e Investigaciones. Para el resto de los chilenos la realidad es distinta.
Informes recientes indican que casi la mitad de la fuerza laboral no cotiza o no dispone de salarios suficientes para hacerlo. Los cesantes, trabajadores temporales o aquellos que trabajan por cuenta propia suelen no disponer de ahorros previsionales y constituyen una enorme preocupación como futuros dependientes del Estado. Según la Superintendencia de las AFP, en un informe del 2004, más del 40% de los trabajadores no tendría posibilidad alguna de recibir una pensión mínima en los próximos 30 años. Como consecuencia de la reforma previsional, el nivel y la tendencia del déficit también se vieron afectados por los cambios que precedieron al sistema de las AFP y que permitieron bajar los gastos de los antiguos programas de pensiones. Además, en los años inmediatamente después de la reforma, la baja de los ingresos del sistema antiguo se acentuó por la crisis económica de la época, que incidió en la caída de los salarios reales y el aumento del desempleo. Todos estos cambios se reflejaron en un incremento inmediato del déficit, que pasó de un 3,9% del PIB en el año 1981 a un 8% en 1982. Las cifras agregadas de ahorro en Chile crecen fuertemente desde 1985, una vez que el país se recupera de la crisis financiera de la primera mitad de los 80. Este hecho y el desarrollo del sistema de AFP sugiere que la reforma previsional pudo haber impactado positivamente sobre el ahorro. Para comprender el proceso de transformación del Estado de Chile, es necesario remontarse al menos a la intervención militar de la cual el país fue objetivo a partir del 11 de septiembre de 1973, ya que dicha intervención es motivada por las reformas estatales llevadas a cabo por el gobierno de Salvador Allende, quien quiso promover profundos cambios en la estructura productiva a partir de la nacionalización del cobre, sin pago alguno de indemnización, provocando la indignación norteamericana, la profundización de la reforma agraria, el control de las rentas públicas y sus respectivas jubilaciones y el fortalecimiento del Estado desde una concepción socialista. Durante el primer semestre de 1973, los problemas económicos de Chile llegaron a ser extremadamente graves. La inflación alcanzó una tasa anual de más del 120%, la producción industrial declinó cerca del 6%, y las reservas de divisas en el poder del Banco Central estaban apenas por encima de los 40 millones de dólares. El mercado negro abarcaba una variedad cada vez mayor de las transacciones en las divisas. El déficit fiscal continuó aumentando como resultado de la espiral de gastos y la rápida desaparición de fuentes de tributación. Para este año, el déficit fiscal finalizó sobre el 23% del PIB. Luego de la pronunciación militar, el 11 de septiembre de 1973, la Junta Militar asumió el gobierno de la nación, aplicando un nuevo modelo llamado sistema neoliberal. El sistema promueve la libre competencia en el mercado y cualquier intervención del Estado será para moderar este eje. Durante la década de los 70, Chile demostró que las exportaciones industriales eran viables. Sin embargo, existían industrias nacionales que las frenaban por la protección contra la competencia internacional. La sustitución de exportaciones consistió en disminuir las protecciones a las exportaciones, fomentando la exportación, la sustitución de producción local de alto coste por importaciones menos costosas. La piedra angular de esto fue la liberación comercial en los países que adoptaron esta medida. Sin embargo, la represión política fue tan brutal que al principio los salarios reales cayeron con rapidez, lo que favorecieron las exportaciones por las reducciones arancelarias. Esta desviación radical produjo controversias tan importantes como la ruptura con el Pacto Andino. Sin embargo, aun con todas estas situaciones, los resultados de la liberación financiera fueron desastrosos. Las importaciones se multiplicaron y las exportaciones padecieron el tipo de camino sobrevalorado. Pese a las entradas de capital, las tasas de interés interno siguieron siendo sumamente altas en términos reales, lo que perjudicó a la inversión productiva. Este fracaso produjo una crisis importante, generando una desindustrialización generalizada cuando las importaciones vinieron a reemplazar la producción interna de bienes manufacturados. En resumen, los precios estaban determinados por la oferta y demanda interna y no por las condiciones del mercado mundial. Durante la década de los 70, el gobierno debió implementar una serie de medidas liberalizadoras y antiinflacionarias. Implantar el monetarismo liberal, que no es un modelo que abarque al conjunto de la economía, sino que se emplea para detener la hiperinflación y lograr una estabilidad monetaria. Los Chicago Boys la usaron para liberalizar los precios, acelerar el proceso de exportación, importación y aumentar las tasas de interés. En 1974 y 1975, la economía debió enfrentar una recesión mundial generalizada que incidió directamente en el precio del cobre, que se transformó, paradójicamente, en la columna vertebral de la economía nacional, recurso nacionalizado precisamente por el gobierno marxista al cual la dictadura liberal derrocó.
Este hecho favoreció a la administración de Pinochet en un monto de 20.000 millones de dólares por concepto de las entradas del cobre durante el decenio de 1974 a 1984. El compromiso de pagar indemnizaciones a las compañías cupríferas norteamericanas recayó sobre el gobierno militar: 68 millones de dólares a la Cerro Corporation, 253 millones de dólares a Anaconda y 68 millones de dólares a Kennecott. La Junta Militar debía pagar además en 1975 a cuenta de la deuda externa la cantidad de 700 millones de dólares. A partir de 1977, el alto precio del cobre y la reactivación de antiguas estructuras paralizadas propiciaron un breve periodo de repunte económico, pasando de una variación del PIB de menos 12,5% en 1975 a un 9,9% en 1977, descendiendo gradualmente a un 5,5% en 1981. En 1982, el alza de las tasas de interés norteamericanas llevaron al país a la recesión más grande desde la crisis de 1929. La deuda externa chilena aumentó de 4.000 millones de dólares en 1973 a más de 15.000 millones en 1984. Con el fin de evitar la bancarrota, la Junta Militar decretó el 13 de enero de 1983 la liquidación de algunos bancos. Los mercados financieros se percataron que los países latinoamericanos se habían endeudado más de lo sostenible y los bancos internacionales habían prestado por encima de un nivel razonable de riesgo. En 1982, el coeficiente de préstamo capital respecto a los países latinoamericanos de los 9 bancos más grandes de Estados Unidos era del 180%, del cual el 12% correspondía a Chile. Proceso de renegociación. Primera fase. En agosto de 1982 hasta septiembre de 1985, las políticas de ajuste fueron impuestas por los organismos financieros internacionales y los países desarrollados. Un rasgo común de la negociación de la deuda durante este periodo fue el requerimiento de que los gobiernos ofrecieran una garantía de ex post a la deuda privada no garantizada. Segunda fase. Corresponde al periodo del Plan Baker, de septiembre de 1985 a septiembre de 1987. Este plan intentó revertir los efectos recesivos de la primera etapa de la crisis de la deuda, reclamando un ajuste estructural con crecimiento. Consistía en dar nuevos préstamos en un plazo de 3 años de Estados Unidos a los países afectados, dándole una condicionalidad más suave para los nuevos préstamos, vencimientos más largos, menores márgenes y eliminó comisiones por renegociación. Tercera fase. Tuvo lugar entre septiembre de 1987 y marzo de 1989. Añadió un nuevo ingrediente, una reducción de la deuda en forma de readquisición de la deuda por descuentos con el valor facial, con bonos con tipos de interés bajos. Por primera vez, se admitió abiertamente que el valor real de la deuda de los países latinoamericanos era menor que su valor nominal. Cuarta fase. Correspondió al Plan Brandy, que incluía nuevos instrumentos para la renegociación para la reducción de la deuda, particularmente 30.000 millones de dólares con este propósito aportados al Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Japón. Estos fondos podían ser utilizados para financiar compromisos de readquisición o para su conversión en bonos con descuentos. A partir de 1986 se consolida el proceso de apertura comercial, marcando la plena integración al modelo neoliberal. Durante dicho periodo se puede apreciar una recuperación de la economía que hizo posible dicha apertura. El precio del cobre repuntó y aumentaron las exportaciones no tradicionales, especialmente la madera, pesca y el rubro frutícola. En 1986 aumentó la producción agrícola alcanzándose una de las más altas cosechas de trigo de la década del 80. Se mantuvo la estabilización monetaria, aunque el precio real de la moneda nacional se mantuvo artificialmente revalorizado. Entre 1987 y 1989 hubo un relativo crecimiento de las exportaciones industriales, incluidas las agroindustriales. Chile pudo aumentar las exportaciones no tradicionales gracias a las llamadas ventajas comparativas, entre las cuales sobresalían los bajos sueldos y los salarios que se pagaban a los trabajadores. Dicho crecimiento llegó a su punto máximo en 1989, donde la tasa de variación del PIB llegó a un 10%. Pese al aparente éxito de las cifras, la desigualdad social fue en aumento. Las medidas de contrarreforma agraria, las bajas en los salarios y los altos niveles de desempleo, 15% a 20% durante gran parte de la dictadura, llevaron a un grueso sector de la población a agudizar sus niveles de pobreza.